Buenas tardes, buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar con esta parte del conocerse a sí mismo, que ya sabéis que está basado en la parte del libro de Taimni que nos faltaba y que nos aporta de gran cantidad de conocimientos para que podamos ir recabando y conociendo. En el archivo que vamos a ver hoy tenemos el capítulo 18, Descubrimiento de lo que somos, el mundo real que nos aguarda. Pero antes que todo, vamos a hacer aquellos momentos que necesitamos para recordar que según la Ley de Protección de Datos de este país, si no quiere alguien que su imagen aparezca en la grabación que será colgada, puede cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece en todas las pantallas de Zoom. Y ahora vamos a hacer unos breves momentos de silencio. Recordemos mantener en nuestra mente y en nuestros corazones a todos los reinos de la tierra, con todos los seres a los que esta tierra, este planeta, alberga, da vida, da cobijo, da casa. Esta es nuestra casa hogar, y hemos de cuidar de él y de todas sus criaturas. Tenemos un pequeño repaso de quién fue Taimni, que nació en 1898 y dejó este planeta en 1978. Taimni fue profesor de química en la Universidad de Jalalabad, en India, y un erudito e influyente en los campos del yoga y de la filosofía india. Fue líder de la Sociedad Teosófica, autor de varios libros sobre filosofía oriental, incluida una interpretación moderna de los Yoga Sutras de Patanjali, un libro que para todos los interesados es muy recomendable. Taimni se casó con Kunwarni Nagu en Indore en 1922. Ella fue al Reino Unido en 1926 cuando se le ofreció una beca para hacer un curso de capacitación para maestros Montessori. Taimni la acompañó y se matriculó para un doctorado en la Universidad de Londres. Regresaron en 1928 después de que la señora Taimni completara su curso de diploma Montessori y Taimni completara también su doctorado en química inorgánica. Siguiendo con las explicaciones de Taimni, en este capítulo nos dice que en el anterior tratamos de la cuestión de despertar en nosotros ese verdadero impulso espiritual sin el cual no se puede caminar por el sendero del descubrimiento de sí mismo. Se sugirieron dos clases de planteamiento para esta cuestión. El primero se apoya en un examen riguroso y serio de nuestra vida y del mundo que conocemos y en el que vivimos.
Esto con el propósito de averiguar si es necesario por nuestra parte que realicemos un esfuerzo determinado para transformar nuestra vida interna, en lugar de ir a la deriva sin ningún propósito, o de realizar algunas débiles y desangeladas tentativas que generalmente desembocan en simples actividades rutinarias de nuestra mente y de nuestro cuerpo. El segundo planteamiento depende de un serio examen mental del otro mundo, en el que deseamos y esperamos entrar, para que realicemos, si es posible, lo que estamos pasando por alto, a causa de nuestra complacencia y nuestro contentamiento con este mundo nuestro, con nuestras distracciones de este mundo aquí. Ya hemos hablado de la primera clase de planteamiento en el capítulo precedente y probablemente han visto hasta cierto punto que el mundo en el que vivimos no es lo que parece ser mirado superficialmente, y nuestra complacencia se debe al hecho de que realmente no somos conscientes de su verdadera naturaleza. Hemos visto en varias ocasiones el gráfico que nos presenta la doctrina secreta, la señora Blavatsky, aunque el gráfico, el dibujo realmente no, parece ser que no lo hizo ella, pero que lo prepararon para que pudiese añadirse a la obra, y vimos cómo Atma se relaciona más directamente con el plano físico, cómo Buddhi se relaciona más directamente con el plano astral y como los dos aspectos de mana se relacionan entre sí. Y estas relaciones se producen durante la encarnación aquí. Este es el gráfico que ya todos conocéis, que conocemos, que presenta estas mismas conexiones en un gráfico que nos detalla esas otras cuestiones más relacionadas con nuestros principios. Tal como aparecen aquí, pero a veces hay gráficos que ayudan a determinadas exposiciones. Deadi, en sánscrito, que significa el primero, primitivo, primordial, supremo, principio, origen, nacimiento, es aquello que empieza a manifestarse aquí en el techo más alto de la manifestación. Decir este techo más alto no es más que una manera de describirlo en nuestro lenguaje para que podamos comprendernos. El segundo, el Anupadaka, significa que es sin padres, que existe por sí mismo, que es agénito, que es nacido sin padres o progenitores, y es un término aplicado a los dioses autocreados llamados Dayan Budas también. Bueno, nosotros hemos ido viendo a lo largo de este curso cómo se nos han descrito estas jerarquías más superiores, porque estas son jerarquías solares que están implicadas en todo el sistema solar y también en la Tierra, por supuesto. Por tanto, nos competen, trabajan también para todo el sistema de la Tierra, de toda la cadena planetaria. Pero a partir de aquí las jerarquías que aparecen están más implicadas directamente con la Tierra. Y como que igualmente son solares, nos relacionan directamente con las jerarquías solares también, pero estas trabajan para todo lo que es la vida de este planeta en los diferentes globos. Los que ya pasaron, este en el que estamos, y lo harán en los siguientes conforme pasemos en etapas a las que falta todavía mucho tiempo. Por lo tanto, esto nos lleva a Atman, que es el espíritu universal, que es la mónada divina, el séptimo principio, así llamado en la constitución septenaria del hombre. Es el alma suprema, el espíritu,
el yo con mayúscula, el yo superior o verdadero yo. Atman significa también naturaleza, carácter, esencia, vida, aliento, corazón, alma, mente, inteligencia, pensamiento, hombre, el yo inferior, el cuerpo, ser, existencia. ¿Por qué nombra todas estas cuestiones que son de un orden más inferior? Porque todas cuelgan, todo lo que se produce aquí, todo cuelga justamente de Atma. Por lo tanto, hemos de tenerlo en consideración. Hablemos ahora de la segunda clase de planteamiento y tratemos de realizar la naturaleza del otro mundo al que podemos tener acceso. Hemos visto una descripción. Veamos ahora si es posible echar una mirada a la otra. Cuando utilizamos la palabra realizar en este contexto, no queremos decir realización en el sentido del verdadero despertar de la conciencia, lo cual llegará mucho más tarde, sino de la realización ordinaria del hecho de que la vida en ese otro mundo, el superior, el Atma Buddhi Manas, es mucho más rica, real y vívida que el concepto más elevado que podamos tener aquí de una vida plena y feliz. En uno de los capítulos anteriores hemos tratado de la naturaleza de los mundos espirituales y divinos que se esconden en nuestro interior. Esto es lo que constituye el verdadero mundo al cual nos invitan a entrar los grandes instructores del mundo, como cuando los maestros conocidos de la sociedad teosófica, los padrinos de la sociedad teosófica, nos dicen: venid de vuestro mundo al nuestro. Y sigue diciéndonos Taimni: a pesar del gran auge del materialismo en el momento presente, la evidencia de la existencia de ese mundo real en nosotros y la posibilidad de entrar en él es tan avasalladora que aquel que lo examina con una mente abierta no es extraño que se convenza de su existencia, sino que además obtiene una considerable inspiración de ese examen. Pero el hecho de que es fácil llegar a semejante convencimiento no significa que también podamos obtener de ese examen alguna idea con relación a la naturaleza del mundo real. Aquí está el dilema. Incluso los que han entrado en ese mundo no pueden facilitar a los que solo conocen este mundo irreal, ellos no pueden facilitarnos ninguna idea de cómo es el mundo verdadero. Todo lo que pueden hacer es dar testimonio de que existe y de que cada ser humano puede entrar en él, pero nada más. Esta falta de capacidad por parte de aquellos que conocen ese mundo es natural y se debe al hecho de que ese mundo está más allá del reino del intelecto personal, está más allá de la parte del aspecto de mente concreta que durante la encarnación ya sabemos que está mirando hacia abajo. Por lo tanto, está más allá de este aspecto, es desde aquí hacia arriba. Cualquier descripción del mismo, si se intenta, debe ser vaga, indirecta, simbólica o expresada por medios contradictorios, más bien decir lo que no es, esto tampoco es, etc. Este hecho puede servir de excusa al escéptico para defender su posición agnóstica y a los indiferentes para no hacer nada con objeto de liberarse de las ilusiones y de las atracciones de este mundo. Porque los escépticos y los indiferentes dicen: mira, a mí dame pruebas y déjate de rollos. Acostumbran a expresarse así. Es por esto que la existencia en la naturaleza de ese mundo real siempre será un misterio
y solo aquellos que están preparados y dispuestos para entrar en él podrán reconocer en estas vagas y veladas descripciones, podrán reconocer la llamada de lo divino a aquellos que están en el exilio, que somos todos nosotros, para que regresen a su verdadero hogar. Incluso, aunque no se pueda dar ninguna idea apropiada con relación a la naturaleza del mundo real, los siguientes extractos de las enseñanzas de los instructores espirituales nos mostrarán la inequívoca naturaleza de sus afirmaciones por lo que se refiere a la existencia de este mundo real y de la posibilidad de entrar en él para cada individuo que posea las cualidades necesarias. El estallido de la eflorescencia es el momento glorioso en que despierta la percepción. Con ella llega la confianza, el conocimiento y la seguridad. Nos dice Luz en el Sendero: sabe, oh discípulo, que aquellos que han pasado por el silencio y sintieron su paz y retuvieron su fuerza, anhelan que tú lo pases también. Y en las cartas de los maestros nos dice: créeme, llega un momento en la vida de un adepto en que las fatigas por las que ha pasado son 1000 veces recompensadas. Para adquirir un conocimiento más amplio ya no tiene que pasar más por ningún minucioso y lento proceso de investigación y de comparación de diferentes materias, sino que se le otorga una visión instantánea, implícita en cada prístina de verdad. El adepto ve y siente y vive en la misma fuente de todas las verdades fundamentales, en la esencia espiritual universal de la naturaleza, en el lenguaje que acostumbran a utilizar de la Trimurti hindú, Shiva, el creador, después el destructor y después el regenerador, porque se adjudica a Shiva, que es el segundo. Recordemos que son Brahma con el acentito, Vishnu y Shiva, que a Brahma se le atribuye el poder de manifestar, de crear, de impulsar, que a Shiva se le atribuye el de mantener y que a Vishnu se le atribuye el de mantener y que a Shiva se le atribuye el de destruir. Pero cada uno de los tres, igual como cuando los nombramos con la Trinidad occidental, Padre, Hijo, Espíritu Santo, también mejor dicho, Padre, Madre e Hijo, son tres y uno, uno y tres, y todos tienen las características de los tres. De ahí que tengamos aquí el encontrarnos con que Shiva es el creador, el destructor y el regenerador, que se regenera siempre después de que haya una destrucción para poder crear de nuevo. En los Yoga Sutras nos dicen: el conocimiento más elevado nacido del despertar de la conciencia de la realidad es trascendente, incluye el conocimiento de todas las materias simultáneamente, pertenece a todos los objetos y a todos los procesos de cualquier clase en el pasado, en el presente y en el futuro, y trasciende además todo el proceso del mundo. Pero habla del conocimiento más elevado, de donde surge todo. Podríamos tomar centenares de extractos de las escrituras sagradas del mundo, nos dice Taimni, o de los autores místicos, los ocultistas y los sabios, todos señalando no solo la existencia de un mundo real, oculto, escondido dentro
de este mundo irreal, porque está todo aquí y todo se interpenetra. No hay nada que esté allí, todo está aquí. Por lo tanto, señalando la existencia de un mundo real oculto dentro de este mundo irreal, sino también dando testimonio del hecho de que este mundo de realidad está lleno de dicha y de conocimiento trascendental. Pero queda para el estudiante estudiar y pensar profundamente sobre estas indicaciones relativas a las realidades de la vida interna y despertar, si es posible, su intuición de esta manera. Aparte de este testimonio de sabios y videntes, el testimonio de la misma ciencia, si se estudia con una mente abierta, indica la existencia de un mundo más real en nuestro interior. En un capítulo anterior, al tratar del mundo físico y de su naturaleza, vimos que un infinito número de puntos moviéndose a una tremenda velocidad producen el mundo maravilloso de nuestra mente que percibimos de una manera objetiva a nuestro alrededor, como un mundo de forma, de color y de exquisita belleza. Evidentemente resulta absurdo suponer que un número infinito de puntos en movimiento pudiera producir o pudieran ser por ellos mismos los causantes de la existencia de un mundo semejante. Ellos solo pueden estimular la percepción de ese mundo y por lo tanto un mundo mucho más real que es independiente de esos puntos en movimiento debe ya existir en nosotros. Igualmente, con relación a la ilusión creada por la sucesión de condiciones que denominamos tiempo, debe haber un mundo de realidad existiendo dentro del universo y dentro de nosotros, el cual se despliega como fenómenos en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo puede este vasto panorama que demuestra inteligencia y propósito por doquier, que observamos a nuestro alrededor desplegándose en el espacio y el tiempo, cómo puede salir de la nada como resultado de un movimiento de puntos inanimados de maneras diferentes y a diferentes velocidades? Sin embargo, este es el absurdo de la lógica en la cual el materialismo científico se pertrecha y con lo cual tiene que conformarse para justificar su irreflexiva persecución de conocimiento y de poder sin dedicar ningún pensamiento a los problemas fundamentales de la vida y sin tratar de profundizar en las causas que producen los fenómenos de la naturaleza. Bueno, la ciencia en estos años, desde que Taime escribió este libro, ha adelantado mucho en cuanto a la naturaleza de la materia y esas subpartículas, etcétera, etcétera. El materialismo científico llegará hasta el extremo de no aceptar el considerar la existencia de una realidad que se oculta en el universo, ni siquiera como una hipótesis experimental. La doctrina oculta, por otro lado, que se basa en la experiencia directa de los grandes adeptos y no en la simple especulación filosófica, facilita la verdadera explicación y concilia la existencia de ambos mundos, el mundo de la materia y el mundo de la mente. Y aquí me gusta siempre recordar las palabras de Blavatsky. La materia es espíritu densificado, el espíritu es materia sublimada, todo es lo mismo, dice ella, todo es lo mismo. Y sigue Taimni, esta doctrina declara, sin lugar a duda, que ambos mundos son las expresiones de un mundo real y que están arraigadas en él,
cuyo mundo, por medio de su diferenciación, produce los fenómenos basados en la relación sujeto-objeto. El tema de la diferenciación y de la generación de aquellos subestados donde se iban generando los planos, lo vimos hace meses, en muchos capítulos anteriores. Lo vimos con mucho detalle, pero si alguien necesita recorrer a las grabaciones para recordar, para profundizar, ya sabe que ahí los encontrará. Entonces, este mundo, por medio de su diferenciación, produce los fenómenos basados en la relación sujeto-objeto. Esta doctrina declara que es posible trascender el mundo de los fenómenos, de las formas, y conocer el mundo real que proyecta sus sombras en la forma de estos fenómenos. Cuando vemos las sombras de la pantalla en una película cinematográfica y nos interesamos en lo que representa la sombra, es porque somos conscientes del hecho de que estas sombras han sido producidas por realidades que corresponden a hombres, mujeres y niños reales que produjeron la película. También sabemos que el drama que se está representando ante nosotros no es precisamente una obra producida por simples actores, sino que corresponde a situaciones reales que encontramos en la vida humana. ¿Son estos hechos relacionados con nuestra vida real los responsables del interés extraordinario que despierta en nosotros una película, y no el simple ir de acá para allá de las imágenes en la pantalla? ¿Qué nos está contando? Esto nos da un indicio del hecho de que nos sintamos tan interesados en el mundo irreal e impermanente en el que vivimos y nos movemos. Nuestro interés en este mundo fenoménico se deriva del hecho de que estos fenómenos son las sombras de las realidades que hay en nuestro interior, aunque no las veamos. También es este hecho el que proporciona la sensación de realidad de estas sombras y hace que las tomemos como reales hasta que descubrimos que son simples sombras. El mundo de la ilusión es la sombra de un mundo real. Y cuando nos embarcamos en el viaje del descubrimiento de sí mismo, estamos simplemente tratando de abandonar la sombra para agarrarnos a la realidad, por medio de la cual estas sombras se proyectan en nuestra conciencia. Si inconscientemente corremos tras una sombra y de repente descubrimos que es una simple sombra, ¿por qué hemos de inquietarnos? Esta sensación de vacío que algunas veces nos abruma cuando nace el discernimiento es parte de la ilusión y debe desaparecer con el tiempo. Deberíamos estar contentos de esta inquietud ante nuestra complacencia. Y también deberíamos agradecer esta oportunidad para apartar nuestra mirada de la sombra y levantarla para ver la realidad que está produciendo la sombra. Cuando un niño ve la sombra de un avión proyectándose en el suelo, inmediatamente levanta sus ojos al cielo para ver el avión verdadero que está proyectando esa sombra. Así, cuando nosotros vemos la vida que nos rodea como una serie de fenómenos que no son reales, deberíamos tratar de descubrir en nuestro interior la realidad que produce esos fenómenos, porque es desde el centro de nuestra conciencia que estas sombras se proyectan al exterior, llegando aquí distorsionadas por la imperfección de los vehículos a través de los cuales desciende, atraviesa y aparece la conciencia física cerebral.
La profunda reflexión sobre la naturaleza de esta realidad, tal como está expresada en las escrituras o en las afirmaciones de los místicos y ocultistas, puede proporcionarnos algún estímulo para profundizar en nosotros mismos y para empezar a explorar los rincones más profundos de nuestra mente. Pero eso no nos proporciona en general un estímulo adecuado porque la mayor parte de este trabajo se realiza en el plano del intelecto, en la parte de la mente que denominamos concreta, y no la realizamos en la parte de la mente abstracta hacia arriba. Lo que realmente se necesita es el desarrollo de una poderosa atracción hacia arriba, hacia la vida divina de nuestro interior, que nos encaminará hacia ella misma y nos proporcionará la fuerza motriz necesaria de la que generalmente carecemos. Esta atracción o esta fuerza que arrastra no es nada más que el amor a Dios o bhakti, devoción. Así pues, si queremos sentir un poderoso impulso espiritual interno, ello significa realmente que tendremos que desarrollar primero el amor hacia aquello que deseamos descubrir, realizar, desarrollar ese sentido interno de hacia ahí, hacia ahí. Este amor combinado con un pensamiento profundo estimulará además la facultad intuitiva, que es una facultad búdica. La estimulará en nosotros y con el desarrollo de Buddhi y con su infiltración en nuestra mente y a través de ella, no solo empezarán a resolverse nuestros problemas, sino que nuestra vida interna empezará a desplegarse con firmeza. Casi no es necesario aclarar que el amor es la atracción entre un fragmento de la divinidad y otros fragmentos, o hacia el todo del cual estos fragmentos provienen. Es una atracción lo que se siente cuando estos fragmentos están envueltos en vainas separadas de mente y materia, que es cuando decimos tú y yo, o esto o aquello o lo otro. Así pues, es la fuerza contraria la que mantiene estos fragmentos separados en la manifestación. Y así, por su misma naturaleza, el amor tiende a situarnos fuera de la manifestación y por lo tanto a conseguir de nuevo el estado de integración en el que somos conscientes de nuestra unidad con el todo y también con los fragmentos que son parte de ese todo. Y entonces miramos de distinta manera. Los objetos los vemos tal cual son en su manifestación, los que sean, pero nosotros miramos de distinta manera. También debe aclararse que esta conjunción o esta unión de los fragmentos siempre va acompañada del placer o de la felicidad o la dicha, indicando estos diferentes vocablos la misma cosa a diferentes niveles. El placer, la felicidad y la dicha a más arriba. Cuanto más profundo es el nivel en el que se logra o se siente esta unidad, más delicada y exquisita es la experiencia que se obtiene. Puede plantearse la pregunta: ¿qué sucede con el amor y con su acompañante la felicidad cuando se consigue la plena conciencia de integración y el fragmento ha logrado unirse con el todo? Evidentemente, el amor solo puede existir entre dos seres separados y cuando se logra la unión, la relación que existe entre ellos no puede llamarse amor. ¿En qué se transforma entonces el amor? Por un lado, en la pura conciencia de unidad
y por el otro en aquel estado que se reflejaba en forma de dicha, de felicidad, de placer en los planos inferiores. En sánscrito llamamos a este estado Ananda. Ananda es el origen y la contrapartida de la dicha, la felicidad y el placer en el plano donde no existe la separación, sino la unidad. Es un aspecto de la conciencia divina, Ananda, en su estado más elevado, correspondiendo al placer, a la dicha o a la felicidad que pueden ser consideradas como sus formas reducidas aquí abajo. No existe ninguna palabra en inglés que implique la misma connotación. La palabra paz se utiliza frecuentemente para indicar este estado más elevado de dicha, pero no transmite el pleno significado de la palabra Ananda. Yo diría porque un estado de paz es previo, anterior a llegar a ese estado de Ananda. Ahora bien, la razón por qué esta cuestión del amor se ha suscitado aquí es para aclarar las dudas presentes a veces en la mente de algunas personas con relación al lugar que ocupa el amor en la vida espiritual. Algunas de estas personas parecen creer que es posible pisar el sendero del conocimiento de sí mismo sin que el amor aparezca en absoluto en el cuadro. Pueden citar ejemplos de sabios que no demostraron mucho amor emocional en sus vidas, aunque sí demostraron un remarcable grado de serenidad y de paz. ¿Quiere esto decir que el amor no representó ningún papel en su desarrollo, en el desarrollo de estos seres? De ninguna manera. Tal vez no tuvo nada que ver el amor emocional, el emocionalismo astral. Pero el amor no es necesariamente emocional. Y esto cabe remarcarlo y que lo tengamos en consideración y que lo hagamos presente. Su expresión, la del amor, depende del medio a través del cual se exprese. Si el amor encuentra expresión a través del cuerpo astral, entonces asume la forma de un sentimiento fuerte o no tan fuerte, hay variables, que normalmente asociamos con el amor. Pero cuidado, porque es polar y en el otro lado está el odio. Cuando es aquí hay un movimiento polar. Si encuentra expresión únicamente a través del puro intelecto, de la mente concreta, puede estar faltado de sentimiento emocional y que sea frío como una nevera, aparentemente, pero tomará la forma de una impetuosa investigación intelectual que puede ir tras la búsqueda de la verdad y que puede llegar a ella por medio de la mera fuerza de un agudo discernimiento, que es la cualidad búdica. Este es el sendero de Jnana Yoga. Además, si encuentra expresión a través del tercer aspecto de la naturaleza humana, la voluntad, que ya sabemos que se relaciona con el plano físico, entonces la voluntad, esta fuerza, derribará todas las barreras que separan al individuo del objeto de su búsqueda por la mera fuerza de la voluntad, pero ha de ser esta voluntad y no la voluntad del yo personal. Y los unirá por medio de la concentración y luego trascendiendo la mente a diferentes niveles. Irá ascendiendo, atravesando las capas porque ya las ha ido purificando. Si no hay esta purificación, no hay manera de que esto se produzca. El estudiante que utiliza el discernimiento verá el mismo principio de atracción y de unión en los tres casos, pero asumiendo formas diferentes según los medios a través de los cuales
Este principio está trabajando. No es necesario que esta expresión a través de un medio determinado siga siendo la misma durante todo el tiempo en el caso de un individuo, porque cambiamos. Esta expresión puede cambiar y cambia según la fase de desarrollo por la que el individuo está pasando, algunas veces en la misma vida, pero generalmente en vidas distintas. Pero esto puede suceder en esta misma vida, en esta misma existencia. Y es en esto en lo que estamos comprometidos, interesados en poder producir estos cambios. La misma clase de cambio puede tener lugar cuando cambia el nivel, en lugar de cambiar el medio. Incluso el amor emocional cambia su carácter cuando se transfiere a un nivel más profundo, es decir, cuando se transfiere al plano búdico, porque ya hemos visto que Budi se relaciona con el astral. Por lo tanto, el astral puede ser receptor de todo lo que proviene de Budi. Por eso, los bhaktas o santos, que manifiestan demostrativas expresiones de sentimientos en las primeras etapas de bhakti o devoción, se vuelven serenos y equilibrados cuando su amor alcanza la madurez. La intensidad del amor no ha disminuido cuando esto sucede, sino que se ha incrementado enormemente. Pero ahora se está deslizando por un canal más profundo y por lo tanto es más controlado y menos demostrativo. Hay serenidad y hay paz, aun cuando el amor que está sintiendo es desde aquí y se expresa en todas direcciones, en todo. Lo mismo sucede también cuando el amor se transfiere a un nivel todavía más elevado de conciencia integrada. Entonces asume una forma que a duras penas podemos imaginar, aunque la señalemos con palabras tales como Ananda, paz, etc. Y puesto que en esta conciencia integrada o en esta realidad nosotros poseemos una combinación de todos los aspectos de nuestra naturaleza, todas las modalidades del amor que parecen tan diferentes en los planos inferiores, el amor filial, el amor pasional, el amor a los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto asume la misma forma, tal vez con un ligero colorido debido a la singularidad particular, pero no de las formas hacia las que se dirige el amor, sino a la particularidad de la individualidad del ser que está expresando ese amor. Así pues, no demos por sentado que el amor solo puede expresarse en forma de sentimiento emocional, aunque en las primeras etapas de desarrollo generalmente adopte esta forma. Pero sea cual fuere la forma que adopte, posee esa cualidad esencial de conjuntar irresistiblemente al buscador con lo buscado, y de esa manera proporciona la fuerza motriz necesaria o el estímulo espiritual en que en sánscrito se llama mumustava. Hemos visto, pues, la necesidad y el lugar del amor en este proceso del descubrimiento de sí mismo. Consideraremos su naturaleza y algunos de los métodos para desarrollarlo en los capítulos 20 y 21. Pasemos ahora a la segunda clase de dificultad que muchos aspirantes experimentan cuando han adquirido la convicción necesaria y el suficiente estímulo para pisar el sendero del desarrollo interno, que requiere firmeza, continuidad, determinación, no cansarse ante ninguna dificultad. Nos dice Taini, la dificultad de escoger el sendero particular, que es el que mejor se adapta a su temperamento y a su etapa de desarrollo.
Esta dificultad está realmente arraigada en la creencia de que para cada individuo solo hay un camino que él debe hollar desde el principio al fin. Debe hollar o bien el sendero del conocimiento, del amor, de la acción, o bien cualquier otro que le sea recomendado por su gurú o maestro, instructor. Es difícil entender cómo prevalece este falso concepto cuando hay afirmaciones muy contundentes que indican lo contrario. Tomemos, por ejemplo, estas dos afirmaciones de luz en el sendero. Cada hombre es absolutamente para él mismo el camino, la verdad y la vida. No busques por un solo camino. Para cada temperamento hay un camino que parece el más deseable. Pero el camino no se encuentra solo en la devoción, solo en la contemplación religiosa, solo en el fervor del progreso, o solo en el trabajo abnegado, o solo en la atenta observación de la vida. En ninguno de ellos puede el discípulo adelantar más que un peldaño cada vez. Todos los peldaños son necesarios para subir la escalera hasta el final. No podríamos encontrar una afirmación más inequívoca. Y además esta afirmación es de un adepto del ocultismo, de un maestro de la sabiduría. Pero aparte de esas claras indicaciones sobre esta cuestión, la misma naturaleza del hombre, su origen, el método evolutivo, su destino final, excluye la idea de la consecución de una perfección completa siguiendo un sendero único, determinado y solo aquel. Porque el hombre posee muchos aspectos en su naturaleza inferior e interior y en su naturaleza superior. Los poseemos todos y no estaríamos completos si no los desarrollásemos todos. Lo que no puede ser son todos a la vez, porque no podríamos abarcarlos, nos colapsaríamos prácticamente. Pero la propia vida nos va empujando en una dirección o en otra y nacemos con diferentes tendencias en una existencia y otras tendencias en otra, y así vamos añadiendo las cualidades que vamos desarrollando y vamos escalando por la pirámide. En el vértice de la pirámide se reúnen todos. ¿Cómo puede desarrollarse una perfección completa siguiendo un método particular de desarrollo? ¿Puede imaginarse un ser humano perfecto sin amor o sin conocimiento, ni voluntad, ni capacidad para una acción eficaz desarrollada a un grado elevado? ¿Y pueden estos aspectos diferentes de su naturaleza desarrollarse hasta la perfección sin entrenamiento, de acuerdo con las distintas líneas en diferentes ambientes y adoptando distintas clases de métodos y técnicas en tiempos diferentes? Si no es así, entonces es evidente que debe adoptar diferentes métodos cada vez en el curso de su evolución. Es natural que tenga que concentrarse en un método cada vez porque, en primer lugar, una cualidad determinada puede desarrollarse mejor por la intensa concentración en la misma durante algún tiempo, en una determinada existencia, y no toda la existencia, a veces es un tiempo y luego se cambia. Y en segundo lugar, porque el medio ambiente y las circunstancias en las que el individuo se encuentra son generalmente tales que se adaptan al desarrollo de un aspecto determinado de su naturaleza. Es esta necesidad de concentrarnos en un aspecto de nuestra naturaleza, en una vida o en un periodo de vida, lo que la hace aparecer como si por temperamento estuviéramos adaptados para seguir solo un sendero particular. No es así. Pero nuestro medio ambiente puede cambiar
o nuestras necesidades internas pueden cambiar y un método diferente, una línea de desarrollo distinta pueden resultar no solo deseables, sino inevitables, necesarias. De manera que esta concentración en un aspecto particular de nuestra naturaleza, siguiendo un sendero determinado, más bien deberemos considerarla como una fase de nuestro desarrollo y no a la luz de nuestra singularidad individual. Y tendremos que prepararnos para cambiar a otra línea, sin resistencia, cuando la necesidad de nuestro desarrollo interno lo haga necesario, porque es muy probable que entonces la vida nos presente la oportunidad del cambio. Esto está aquí, a ver qué haces con ello. Incluso cuando estemos concentrados en un aspecto determinado, no cometeremos el error de descuidar deliberadamente a los demás aspectos que también han de desarrollarse, y mucho menos despreciarlos en otros que los estén utilizando. No podemos despreciar nada porque todo forma parte de esa totalidad que en nosotros es potencial y parcialmente desarrollada. La vida no puede dividirse en compartimentos estancos y no es posible desarrollar un aspecto hasta un grado elevado sin el correspondiente desarrollo de los demás aspectos, porque si hiciésemos un aspecto de abajo arriba, todo de un tirón, sin hacer nada de los otros aspectos, andaríamos absolutamente cojos, desconcertados y sin ninguna posibilidad. Todos tienen que irse haciendo. Las diferentes encarnaciones nos van presentando las diferentes posibilidades y vamos de todos esos rayos, de todas esas cualidades, vamos pasando de los unos a los otros y los vamos desarrollando de más en más. Si tratamos de hacer lo contrario, nos exponemos a un desequilibrio y nuestro rendimiento se verá enormemente mermado. Se puede enfermar perfectamente. Nuestro objetivo deberá ser una perfección completa y un desarrollo equilibrado, aun cuando la concentración en el desarrollo de un aspecto determinado durante cierto tiempo pueda implicar una dedicación a ese aspecto durante algún tiempo. El desarrollo de la conciencia humana y la perfección divina en un ser humano es un proceso individual, tan exquisitamente delicado que utilizar la palabra sendero para ello parece un sacrilegio. Cada alma se abre de dentro hacia afuera, según la ley de su propia existencia, y nadie puede predecir cómo se abrirá y qué fase atravesará en su etapa siguiente. Tratar de constreñirla o obligarla a abrirse de una manera determinada es como separar violentamente los pétalos de un capullo de rosa para que se abra como un lirio o para que se abra de tirón cuando todavía no es su momento y ya lo hace por sí misma. ¿Dónde está el sendero cuando miramos un capullo de rosa abriéndose y convirtiéndose en una flor abierta? ¿Podemos decir que la rosa está siguiendo un sendero particular de desarrollo? En cierto modo lo está, porque está sujeta a la evolución de su naturaleza como rosa, porque pasa por una serie de transformaciones parecidas, una después de otra, bajo la influencia de fuerzas que trabajan en la rosa también como en todo, desde dentro y desde fuera, como son el agua, la luz, la calor, etcétera, etcétera. Pero este sendero del que nos habla no es una hendidura en la cual su actividad quede aprisionada, sino una serie de transformaciones que tienen lugar desde dentro hacia afuera, se van mostrando, se va empujando. La vida divina empuja desde dentro. En el caso de una rosa, la naturaleza y el orden de esas transformaciones está predeterminado
hasta cierto punto, porque tiene que adaptarse a su arquetipo, el de la rosa. Pero en el caso de un ser humano es distinto. Él no se ajusta a un arquetipo y por lo tanto todo ser humano no evoluciona de la misma manera y no consigue una serie predeterminada y no sigue una serie predeterminada de transformaciones. Si fuese así, no existiría realmente libertad para el hombre para liberarse cuando quiera que lo desee. Cada uno tendría que esperar hasta la 7ª ronda, cuando se alcance el globo G, tal como muchos de nosotros han decidido hacer. Pero no es así. Cada alma es única y tiene que expresar su perfección única, que está eternamente presente en la mónada. Y la mónada humana sabemos que es esta trinidad formada por Atma, Buddha y Manas. La manera como esta perfección se expresa en el mundo fenoménico no está predeterminada. No es necesario ahora entrar en esta cuestión porque se ha tratado ampliamente en el comentario del Sutra cuarto 12 en el libro La ciencia de la yoga que hemos mencionado al principio. Volviendo al mismo punto, puede decirse, por lo tanto, que nosotros en realidad no tenemos que escoger definitivamente ningún sendero. Más bien hemos de seguir un método determinado durante un tiempo según las necesidades de nuestro desarrollo interno y atendiendo a lo que la vida nos va presentando. Cómo saber cuál es nuestra necesidad y cuál es el método a seguir es una cuestión que nos conduce a la tercera dificultad experimentada generalmente por los aspirantes, es decir, la cuestión de la guía en el sendero. Esta cuestión la veremos más adelante, pues se ha tratado en el capítulo 26 y el último de esta misma obra. Lo veremos al finalizar el curso. Y nos va a hablar ahora un poquito sobre las etapas del conocimiento, de la sabiduría y de la realización. Es el capítulo 19, pero es como una continuidad. Queda poco, pero no podía repartir más. Ya hemos estudiado la constitución total de la mónada. Hemos visto que se expresa a sí misma en los planos espirituales como la individualidad inmortal y en los 3 planos más inferiores como la personalidad temporal, puesto que la personalidad es simplemente una expresión temporal para adquirir experiencia y para desarrollar las facultades mentales y espirituales de la individualidad, y puesto que la personalidad desaparece completamente al término de cada encarnación, después de haber entregado la esencia de su vida a la individualidad, no puede considerarse que evolucione, aunque se enriquezca y se vuelva más compleja y eficiente a medida que la evolución prosigue, porque hay un intercambio. Las personalidades entregan a la individualidad el fruto de lo que aquí se ha desarrollado, de las cualidades, pero al mismo tiempo en la siguiente encarnación la individualidad enriquece los vehículos con los que se va a revestir con el fruto de lo que recibió, las mejoras con las que se enriqueció. La personalidad solo debe considerarse como un instrumento temporal de la individualidad, nada más. Son los vestidos de quita y pon. Es la individualidad o Jivatma, porque también es llamado Jivatma, la que persiste de vida en vida y evoluciona gradualmente, desarrollando sus facultades mentales y espirituales, y la que sirve como instrumento permanente a la mónada, a la chispa divina,
Sabemos que la individualidad se expresa a través de tres principios que son conocidos como Atma, Buddhi y Manas. Y estos principios se encuentran expresión predominantemente en los planos átmico, búdico y mental, en su aspecto de superior o abstracto, respectivamente. Es el desarrollo de estos tres principios a través de sus respectivos vehículos lo que constituye realmente la evolución humana y en lo cual el aspirante está realmente interesado. La evolución de los tres vehículos de la personalidad sirve simplemente a la evolución superior. En esta tarea del descubrimiento de sí mismo, estamos principalmente interesados en los tres vehículos y principios superiores, porque la Trinidad superior, la mónada humana, es Atma, Buddhi, Manas. Aunque naturalmente no podemos ignorar tampoco a los inferiores. No pueden ser descuidados, no pueden ser abandonados, no pueden ser maltratados, ya sabemos. Un punto importante que deberíamos tener en cuenta sobre los tres principios y vehículos superiores es que el desarrollo de estos principios y la evolución de los vehículos correspondientes procede generalmente de abajo a arriba, es decir, en el orden de la mente superior, la mente en su aspecto de superior o abstracta, de Buddhi y de Atma. El rayo o la característica fundamental del individuo es también un factor en este orden de evolución, pero podemos decir que, en general, es la mente superior la que se desarrolla primero, luego Buddhi y finalmente Atma. El orden en el cual trataremos de desarrollar estos principios seguirá prácticamente, tanto como sea posible, la línea indicada anteriormente. Empezaremos con el estudio de los conceptos teóricos relativos a la naturaleza de la realidad y su manifestación, así como a los métodos que se adoptan para descubrir esta realidad de nuestro interior. El esfuerzo para alcanzar y comprender estos conceptos filosóficos relativos a las realidades ocultas de la vida pondrá en actividad y desarrollará nuestra mente en su aspecto de superior o abstracto. Está muy poco trabajada en la inmensa mayoría a día de hoy. En la etapa siguiente trataremos de traducir los ideales de la vida espiritual basados en estos conceptos en acción. Y después trataremos de transmutar nuestro conocimiento intelectual en sabiduría. Fijémonos que nos habla de acción, porque los ideales de la vida espiritual deben ser transformados en acción aquí abajo. No se pueden quedar solo aquí en el ideal. Se han de convertir en acciones. ¿Y en qué clase de acciones? Todas de servicio al mundo. Empezando por la propia familia a la que no se puede ni se debe de ninguna manera abandonar. Los deberes han de cumplirse todos, hasta que llega el momento en que hay deberes que se agotan por sí mismos y desaparecen de la propia existencia. Pero luego está ahí el ancho mundo, porque nuestra familia empieza por la familia de sangre, pero nuestra familia es toda la familia humana. Hasta que veamos esto con claridad y lo sentamos intensamente y miremos de esa manera al mundo, tendremos serios problemas de relación. También intentaremos desarrollar la devoción o el amor al mismo tiempo y hacer de ello una parte integral de nuestro carácter, porque representa el método más poderoso para el desarrollo de la facultad búdica y para la adquisición de la verdadera sabiduría.
El conocimiento obtenido relacionado con los ideales de la vida espiritual y el esfuerzo de trasladar estos ideales espirituales a la vida práctica nos capacitará para desarrollar la facultad búdica y para añadir la sabiduría que es búdica o crística al conocimiento adquirido. Esta es la segunda etapa necesaria para abordar sistemáticamente y con efectividad la cuestión del descubrimiento de sí mismo. Existen diferentes razones para que este desarrollo de Buddhi, a través de la devoción y del conocimiento de sí mismo, deba realizarse de un modo adecuado antes de pasar a la tercera etapa, en la cual los velos de la ilusión y las coberturas que ocultan la realidad son quitados uno por uno. Los velos son quitados uno por uno y las realidades de la vida superior son realizadas directamente, culminando con el logro de la realización de sí mismo. Y esto es la percepción espiritual sin velos. La primera de estas razones es que desde los mismos comienzos debemos buscar esa luz que pueda guiarnos inequívocamente en el sendero, que puede conducirnos sanos y salvos hasta el final. Y esta luz solo puede venir de nuestro Buddhi, porque esta luz es unitiva, siempre es unitiva. Lo que procede de aquí siempre es unitivo. Cuando se derrama hacia aquí, lo que el ser manifiesta es unitivo. No hay nada en él que ya sea separativo. La segunda razón es que debemos llegar a ser autosuficientes e independientes de las fuentes de felicidad externas. Hemos pasado edades sin fin dependiendo de lo exterior para ser felices. Que otro nos haga felices, que nos den, que nos vean, que nos reconozcan y un largo etcétera. Pero hemos de llegar a ser autosuficientes. Solo el amor a Dios, que proviene de lo interno de cada uno, o la devoción a lo interno, a lo superior, que proviene de lo interno, es lo que puede proporcionarnos esta autosuficiencia. El irnos desprendiendo de la personalidad, que no quiere decir hacerle daño a la personalidad, sino liberarse de la sujeción, y la creación resultante de ello, la resultante de un vacío interno que tiene lugar en el vuelo del solitario con minúscula al solitario con mayúscula, no es fácil de soportar, a menos que tengamos este manantial interno de gozo actuando ya en nosotros. Muchos aspirantes retroceden y se entregan de nuevo a los intereses de la vida mundana, porque no cuentan con suficientes medios internos, no los han desarrollado todavía, que les ayuden y les sostengan en las etapas intermedias. Las etapas intermedias del proceso son las más difíciles. La tercera razón es que solo la sabiduría puede dar a una persona todas aquellas cualidades necesarias para caminar por el sendero sin peligro y con seguridad, es decir, con una perspectiva correcta, madurez de juicio y observación, y libres de aquellas tendencias inferiores que arrastran hacia abajo a una persona y algunas veces hacen naufragar su vida cuando entra en estos nuevos reinos de experiencia, conocimiento y poder. Por lo tanto, la sabiduría es una cualidad sine qua non y debe desarrollarse tan completamente como sea posible en la siguiente etapa. De paso, puede decirse que la verdadera sabiduría en el grado adecuado no solo es necesaria, sino que su posesión significa una etapa indudablemente avanzada
en la solución del problema del descubrimiento de sí mismo. En primer lugar, porque requiere un claro y prolongado esfuerzo para conseguirla. Y esto es tal vez todo lo más que la mayoría de los aspirantes pueden esperar alcanzar en una vida, que puede ser en esta, puede ser en la próxima, pero algunos pueden haberla alcanzado en la anterior. En segundo lugar, porque los frutos de la sabiduría no son despreciables. Desgraciadamente, nuestras ideas sobre la sabiduría no son totalmente exactas y están teñidas por los conceptos populares. Generalmente creemos que se trata simplemente de la madurez de juicio y de la capacidad para ordenar nuestra vida adecuadamente, esta vida de aquí, lo cual se consigue a través de una larga y variada experiencia. Pero la sabiduría, que es búdica, tal como se comprende en el ocultismo, es algo completamente distinto. Es el estado de mente que se logra cuando está totalmente iluminada, la mente está totalmente iluminada por la luz de la facultad espiritual denominada Buddhi. Nadie puede comprender la paz que trasciende toda comprensión, la visión interna que puede traspasar todas las ilusiones de la vida, el conocimiento inequívoco que empieza a filtrarse en nuestra mente desde lo interno, la tierna simpatía hacia toda vida, el exquisito sentimiento de sentir nuestra unidad con los demás seres humanos, el manantial de alegría que discurre en nosotros alocadamente, la seguridad que se experimenta cuando sentimos que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en él. La seguridad que nos alcanza cuando, aunque sea vagamente, llegamos a ser conscientes de que ello, en realidad nosotros mismos, porque esta es nuestra verdadera naturaleza, está ordenando suavemente y poderosamente todas las cosas. La armonía interna en que vivimos con los demás, aun cuando externamente estemos en oposición, yo lo llamo desacuerdo, con ellos. Nadie puede comprender estas cosas hasta que ha experimentado la iluminación de la mente por medio de la luz de Buddhi. Y estas no son ganancias pequeñas en compensación por los esfuerzos y sacrificios que se nos han exigido para desarrollar la sabiduría. En realidad son ganancias de una naturaleza tan satisfactoria que muchos aspirantes se sentirían completamente satisfechos de permanecer en esta etapa sin tener que realizar ningún esfuerzo para seguir adelante. Se encuentran muy cerca de su ideal de lo que es una vida espiritual iluminada, pero esta no es la meta. Todavía no, sino solamente una etapa en nuestro viaje. Es la base en la que se ha de edificar la superestructura de una vida espiritual iluminada, la vida espiritual de un ser que se ha realizado a sí mismo y se ha liberado, lo cual es la meta de la evolución humana. Así pues, pasemos ahora a considerar la etapa siguiente y la última, en la que la sabiduría se transmuta en realización de sí mismo, cuando no solamente sentimos la realidad a través de la facultad de Buddhi, sino que conocemos la realidad directamente a través de nuestro Atma, fundiendo nuestra conciencia con ella y convirtiéndonos así en uno con ella. Y entonces Atma se experimenta aquí. La realización puede definirse como el conocimiento por identificación.
Este es el campo del yoga real. Trataremos de un aspecto del yoga en nuestro estudio de la devoción. Veremos que en los aspectos más elevados de devoción, la conciencia del devoto cada vez más se ve convertida en una con la conciencia del objeto de su devoción. Y es por eso que el sendero de la devoción se llama también Bhakti Yoga. Después consideraremos la técnica del yoga real o Raja Yoga, tal como está indicado en los Yoga Sutras de Patanjali. Este sistema de yoga está basado en la voluntad y es a través de la utilización de la voluntad espiritual que la mente se purifica, es puesta bajo control y después sus modificaciones se detienen completamente en el samadhi. Esto capacita la conciencia del yogi para trascender los diferentes niveles de la mente asociados con los diferentes vehículos, hasta que la última barrera del plano átmico se cruza y la conciencia escapa del reino de la mente y se convierte en una con la conciencia de la mónada eterna o purusha o espíritu, como se la llame. Esto es mirando el proceso desde abajo, desde el punto de vista de la personalidad. Si miramos el problema desde arriba, desde el punto de vista de la mónada, de la chispa divina, de lo que somos realmente, podríamos decir que la mónada se libera a sí misma de los niveles inferiores de la mente, uno por uno, hasta que su conciencia se ha liberado de su vehículo átmico y se instala libremente en su verdadera naturaleza divina, ya realizada, y sin embargo teniendo todos los vehículos de los planos inferiores, fijémonos bien en el detalle, a sus órdenes. Estando aquí en encarnación, teniendo todos los vehículos de los planos inferiores a los órdenes de la mónada divina. Esto es Jivan Mukti, liberación, nirvana o cualquier otro nombre que a uno le guste utilizar para indicar ese estado elevado de conciencia que un yogi alcanza cuando ha completado su evolución humana. Así como en la segunda etapa, lo que se utiliza es el amor de Buddhi para alcanzar la sabiduría, en la tercera etapa, en la cual la técnica del Raja Yoga se utiliza para conseguir la realización de sí mismo, lo que se usa para conseguir la meta final es la voluntad espiritual de Atma. Este es el principio más elevado que actúa en la individualidad. Vemos pues que los tres principios del hombre se despliegan uno tras otro en tres etapas: intelecto en la primera, amor en la segunda y voluntad espiritual en la tercera. El amor sumado al intelecto desarrolla la sabiduría. La voluntad espiritual guiada por la sabiduría desemboca en la realización de sí mismo. Las relaciones de los tres principios, funciones y métodos de desarrollo pueden representarse por el cuadro que tiene en su libro Taimni, que señala como vehículo, como intelecto, como buddhi y como atma, pero es lo que hemos estado diciendo todo este rato hasta llegar aquí y no los voy a volver a leer. Habiendo comprendido el lugar del Bhakti Yoga, de la devoción, y del Raja Yoga en nuestro desarrollo espiritual, ahora podemos proceder a hablar brevemente de un modo general de estos dos importantes sistemas de yoga. Y esto lo desarrolla Taimni en el siguiente capítulo. Así que
tenemos mucho material, podemos profundizar mucho, podemos reflexionar, meditar mucho, podemos comprender mucho. Dejamos de compartir y pasamos a la galería. Voy a bajar la perspectiva. Que ya se ha hecho casi de noche. Hola, Bermari. Hermana Clarisa, buenas tardes. Hola. Bueno, a ustedes tardes, noches, para nosotros es apenas antes de mediodía. Sí. Yo quería, pues, antes que nada, decir que todas sus palabras en este estudio de Tiny me parecieron muy significativas porque yo creo que para los que somos muy nuevos en teosofía, de pronto nos asalta esa inquietud de si tengo que seguir tal o cual camino, ¿no? Y creo que lo que hoy nos expuso de reconocer, sin que esto sea una indolencia, pero sí reconocer que cada uno tiene que descubrir en su interior su camino y que vamos poco a poco encontrando en este sendero pues las pruebas que necesitamos y realmente tenemos la convicción de hacer de esta encarnación pues un espacio como un granito de arena a esto que es mejorar el estado que tiene nuestra triada superior, ¿no? Yo le agradezco mucho, me parece muy significativo porque creo que a menudo nos puede asaltar esa duda, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Bermari, por compartir. Es cierto, muchas personas se ven en ese estado dubitativo porque parece que por informaciones que hayan podido llegar se puede llegar a la idea errónea de que han de dejar lo que están haciendo para buscar algo en otro lugar, en otros espacios ideales y tal. Y en realidad cada uno de nosotros ha nacido ya en un rayo determinado y durante un periodo de tiempo puede tener pues, tendencias a la ciencia o tendencias a las matemáticas y no a otras ramas de la ciencia, tendencias al arte o tendencias al servicio. Hay personas que nacen con una clara tendencia al servicio. Entonces puede durar cierto tiempo porque está impulsando el desarrollo de ese rayo, de esa cualidad determinada, la que sea. Todas son válidas y todas son buenas. Pero luego de pronto se produce un cambio en el medio en el que nos movemos, familiar, social, laboral, se produce un cambio. Y uno dice, ¿pero qué pasa aquí? Y hay un cambio que nos está indicando, ahora toca otra cosa, no te cierres. Porque a veces hay resistencia. Los vehículos de la personalidad tienen tendencia a la comodidad, a la costumbre. Oye, no me toques ahora a mí lo que yo ya tengo tan aprendido, que me es muy cómodo, que es muy práctico. Entonces hay tendencias, pero tenemos que estar abiertos a la posibilidad de los cambios. De pronto viene la vida y sea suavemente o de un sopapo, nos lo cambia todo. Sí, sí. Una pregunta a propósito de que usted ha hablado de esto que venimos en esta encarnación bajo la égida de un rayo. Sí, cuando yo conocí lo de los rayos, pensé mucho también en algo que no sé si usted conozca, que se llama enneagrama, que de hecho en España tiene un gran desarrollo. Y de pronto vi que había una similitud. ¿Usted cree que hay alguna similitud o no? ¿Lo conoce? Muchas gracias.
Sí, algo de eso oí hace años y vi el dibujo del eneagrama y lo que se explicaba y tal. De hecho, ese y otros muchos esquemas y otras muchas líneas de pensamiento tratan de explicar lo mismo. Pero es como, por ejemplo, cuando se nos habla de el, el astro en el que hemos nacido, sobre el que rige nuestro nacimiento, la carta natal y el árbol, etc. Y está bien, siempre y cuando uno no se apegue a ello y lo convierta en un instrumento del cual acaba dependiendo. Y eso es fácil que ocurra. Es fácil que ocurra con la carta natal, es fácil que ocurra con el eneagrama y es fácil que ocurra con otras muchas cuestiones. ¿Nos hemos de conocer a nosotros mismos? Sí. Pero ¿quién mejor que nosotros mismos para observarnos y descubrir qué somos, cómo estamos, cuál es nuestro carácter, cómo pienso yo, cómo siento yo, cómo pienso y siento cuando pasa algo, que se mueve todo? Sí, esa autoobservación es mucho más fiable lo que yo observe de mí misma, cada uno de sí mismo, que lo que me pueda decir otro ser u otro esquema. Pueden orientarnos, darnos una idea. Sí, miren, ustedes, yo soy Géminis. Yo me veo cosas de todos los signos. Cuando leo todos los signos, me veo cosas de todos los signos. Entonces, ¿qué soy? ¿Soy Géminis o no soy Géminis? Yo creo que aquí habría que pensar que a pesar de que nos domina un rayo, pues también sabemos que es nuestro, como parte de la evolución, vamos integrando características de todos los rayos, ¿no? Que también se supone que, o sea, no, siempre Arriba va a se va dominar uno, uniendo pero, todo, se van uniendo todos, ajá, hay más ajá, y ya se tocan, ¿eh? Ya no hay esa sí, separación como la base de la pirámide cuando uno es muy joven internamente hablando, evolutivamente hablando, está todo por hacer. Nosotros ahora ya no estamos tan abajo de la pirámide, ya estamos más arribita, ¿eh? Y entonces ya tenemos que observar como, a ver, hay que abrir la mente, que no quiere decir tragárselo todo, sino saber observarlo todo, aprovechando todo lo que veamos, que nos aporta algo a nuestro propio conocimiento, a nuestro propio desarrollo interior, al desarrollo de las facultades y cualidades superiores, lo que aporte algo. Gracias, Bermari. José, gracias, hermana Clarisa. ¿qué tal? ¿Qué dices? Ay, qué, qué labor tan extraordinaria desarrolló Jaime. Cómo pudo descubrir y descifrar secretos y ponérnoslo en un vocabulario más sencillo, más Sí, fácil, para que seamos capaces de entenderlo, seamos capaces de poder obtener el desarrollo. Lo vamos a obtener siempre. Lo único que es la velocidad para obtenerlo a lo mejor puede cambiar. Eh, por ejemplo, ahora creo que estamos diferenciados todos los que hemos participado contigo desde el principio de los que no han participado, porque tú nos has cogido y nos has puesto todas estas informaciones de una forma para motivarnos a estudiarla más, a entenderla mejor y a poner en práctica las cosas que debemos de poner en el día a día. Así que en sentido general, después de darle las gracias a Daimi por todo el trabajo,
Sí, sí. Eso con los Yoga Sutras, que hizo algo extraordinario. Yo le pongo la voz. Sí, pero la traductora, la intérprete y la actriz principal de esta película que llevamos aquí en la vida terrenal. Gracias, gracias una vez más. Y bueno, seguiremos tratando de concentrarnos en todas estas cosas para poder adelantar más Mientras la rápido. vida nos permita, ¿Sí? adelante. Gracias, José. Patricia. Hola Clarisa, muy buenas tardes o buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Yo tengo una pregunta. Realmente en este mundo materialista que estamos viviendo, ¿cómo hacer para dentro de nosotros descubrir esa misión o ese propósito al cual venimos en esta vida a desarrollar? Porque muchas veces nos perdemos en tanta confusión, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta más que nada. Gracias, Clarisa. Buena tarde. Pues, Patricia, observarnos. Observarnos para aprender qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros. ¿Nuestros pensamientos son separativos o son unitivos? Si son separativos, ahí hay trabajo que hacer para transformarlos en unitivos. Nuestros sentimientos serán en correspondencia a cómo pensamos. ¿Y nuestros actos y nuestras palabras cómo son? ¿De qué naturaleza son? Observarnos. Esto es aprender de nosotros mismos, pero observar lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre a nuestro alrededor y aprender de ello también. ¿Qué es lo que ocurre alrededor? ¿Es separativo o es unitivo? ¿Qué es lo que vemos? Porque eso es aprender en cabeza ajena, y el que aprende en cabeza ajena se ahorra mucho sufrimiento. Llamamos ajena, por decir, eso son otras individualidades, otras personas, otros seres, y por eso lo llamamos cabeza ajena, pero en realidad, como todos somos lo mismo, pues estamos aprendiendo de nosotros mismos, de lo que debemos darnos cuenta. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay en mí? Cuando yo veo violencia afuera, ¿qué hay en mí? ¿Respondo? Porque mucha gente ve las noticias y ve que pasan cosas en el mundo y se enfada, y se enfada, y se enfada, pero mucho, mucho. He oído yo comentarios hasta yendo en el autobús, por cualquier sitio. Se pueden oír los comentarios de muchas gentes. Yo lo acabaría esto en un plis-plas, los mataría a todos y tal y tal. ¿Somos capaces de observar si que nosotros nos infectemos de esto? Porque hay gente que se va enardeciendo y acaban en el mismo autobús que he puesto, por ejemplo, empieza uno hablando y acaban 5 gritando. Quiere decir que en ellos hay material capaz de encenderse a la más mínima. Pero nosotros tenemos que ser observadores y ver qué es lo que está pasando y no infectarnos con ello. Y digo, la palabra infección me parece que es bastante clara, bastante explícita, ¿no? Que no acabemos nosotros también sintiendo todo eso que se está moviendo. Porque podemos estar rodeados de violencia y no ser violentos. Es mejor que no nos suceda si ya está la lección aprendida, pero ¿y si no tenemos la lección aprendida y rehuimos estar en ciertos lugares porque nos molesta? Nunca sabremos si nosotros ya hemos transmutado ciertas cosas, porque es cuando surgen que las podemos ver, que las podemos descubrir y que entonces las podemos transmutar. Así que, Patricia, observación, observación, observación. Observación hacia adentro
de observación hacia afuera. Y todo lo que hemos estado explicando a lo largo de todo el curso. ¿Has tomado notas? ¿Alguien ha tomado notas? Yo he visto a alguien que sí que tomaba algunas notas, ¿eh? Cosas puntuales que le llaman la atención, ¿eh? Uy, esto me lo tengo que vigilar porque yo me pierdo por ahí. Por ejemplo, un pensamiento que puede acudirle a uno en un determinado momento. ¿De acuerdo, Patricia? Sí, Clarisa. Entonces, en el ser humano es importante el equilibrio tanto mental, físico, y espiritual y lo que sería emocional, ¿no? Para poder tener adecuadamente un discernimiento adecuado, ¿no? Gracias. Por supuesto, así es. Gracias a ti, gracias a todos. ¿Alguien más tiene algún comentario que hacer? Mañana tenemos a Daniel. Recordad que mañana tenemos a Daniel. Así que nos volveremos a encontrar. Y si no hay más comentarios y preguntas, pues entonces... Hola Clarita, buenos días. Hola Bueno, Sandra. muy buenos días. Buenos días. A mí, bueno, todo me ha llamado la atención y me gustaría volver a ver el video para reflexionar en algunos aspectos que me dieron luz en relación a lo que dices de los senderos. Y una duda, mencionaste en relación al amor que puede ser relacionado con el astral y es cuando está muy dentro de las emociones, pero comentaste que hay otras formas, que entiendo que también es el servicio. ¿Me podrías ampliar un poquito ese punto, por favor? Siempre todas las acciones, es decir, todos los rayos tienen que terminar en el servicio al mundo, todos. Cuando alguien es artista, su arte lo da al mundo, para que el mundo lo disfrute. Esa es una etapa. Cuando uno es científico, su ciencia la da al mundo, para que sus descubrimientos tengan una utilidad. Esa es la función. Y así sucesivamente con todos los pétalos. Entonces, cualquiera de nosotros esté en el rayo que esté, tenga la tendencia que esté, que sea cual sea, toda es útil y toda es válida para que aprenda de ella, la desarrolle más y observe lo que la vida le trae cada día. Cada día trae su propia cosa. Puede ser igual que la de ayer o no. Pero ayer ya pasó, ya no es más. Mañana todavía no ha llegado, no es todavía. Y que uno tiene que estar observador de lo que trae el día de hoy. Estar atento a aprender de cualquier circunstancia del día de hoy. Y servir en todo aquello que la vida le propone en el día de hoy. ¿De acuerdo, Sandra? Sí, me queda más claro. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Bueno, pues con vuestro permiso dejo de grabar